Bueno, eh, es lindo reflexionar sobre eso a la distancia. El CEM, el Centro de Estudios Multidisciplinarios, fue una experiencia muy intensa que duró varios años, más de 10 calculo, y que efectivamente cesó en sus actividades en el año 2010. Un lugar que se propuso desde el principio abordar los problemas de la educación en el sentido más general posible y no solo desde las disciplinas que estudian la educación. La convocatoria del CEM siempre fue extranjerizar un poco los saberes y las miradas sobre los problemas educativos, tanto en términos de las disciplinas de origen de las personas que convocábamos a pensar algunos problemas, como también en términos de los territorios, ¿no? Tratábamos de invitar en la medida en que podíamos a colegas, a amistades que estaban en otros países y que venían participando de otro tipo de discusiones. Y un poco con esa idea y combinando perspectivas, creo que el CEM fue un lugar que en su momento se propuso, y creo que razonablemente lo logramos, instalar una nueva agenda de problemas educativos. Mientras que la agenda de los temas educativos, tanto en la academia como a nivel de las políticas educativas, iba por un lado, iba discutiendo, por ejemplo, las cuestiones de la calidad, después las cuestiones de la inclusión, digo, para nombrar algunos conceptos estelares de los años 2000, digamos. En el SEM nos inquietaban temas como la construcción de lo común, la relación entre la educación y el amor y las afectividades, en una época en la que todavía ni sabíamos que después iba a venir la arremetida de la educación emocional, ¿no? Eh, Tratábamos de pensar la educación en relación con la extranjeridad como una práctica destinada a producir extranjeridad. Eh, Pensamos la educación en relación con la estética, en relación con lo político, en fin, creo que fuimos instalando unos temas en la agenda que no eran los temas mainstream en ese momento, un poco al borde de la academia, un poco indiferentes a lo que formaba parte, como decía, de las agendas oficiales, y abordábamos cada uno de esos temas bajo una modalidad que se convirtió como en una tradición, una especie de ritual del SEM, que era organizar anualmente un seminario internacional a donde convocábamos a reflexionar sobre un tema a personas de muy distintos orígenes disciplinarios y en sus nacionalidades. Y tenía la particularidad también que los convocábamos más o menos un año antes y los invitábamos a pensar sobre un tema. No buscábamos en general personas que ya vinieran trabajando sobre cierto tema, sino que nos interesaba provocar que gente que venía pensando en distintos registros y quizá otras temáticas se metiera a pensar estos temas, y lo mismo hacíamos nosotras. Nos pasábamos un año estudiando el tema que iba a ser el tema de agenda del siguiente seminario. Y la otra cosa que hacíamos era publicar, al principio lo hacíamos después del seminario, un libro que compilaba los trabajos de todos los colegas que habíamos invitado. Y ya en los últimos años eh, lográbamos tener al mismo tiempo que se hacía el seminario, el libro a disposición. Eso lo empezamos a hacer porque a partir de cierto momento abrimos nuestro propio pequeño sello editorial y publicábamos allí nuestros libros. Así que temas como la transmisión, el amor, la estética, lo político, fueron temas que nos
convocamos y convocamos a otros a pensar, ¿no? Era muy importante para nosotros generar esa especie de ritualidad del pensamiento colectivo. eh, y desde ese punto de vista fue una experiencia extraordinaria para alguien como yo, que trabajé toda mi vida en el ámbito universitario, que es un ámbito muy reglado, ¿no? Muy sujeto a reglas de qué temas son relevantes, cuáles se financian los proyectos, etcétera. El SEM fue un lugar de plena libertad, ¿no? Para pensar los asuntos que nos inquietaban. Eh, entonces, luego de 15 años, en 2010 decidimos cerrar. Era muy difícil sostener una institución así porque también tiene sus costos estar fuera de las agendas oficiales desde el punto de vista del sostenimiento de las estructuras. Decidimos cerrar la fundación y el sello editorial, y ahora que se cumplen 15 años de la publicación de nuestro último libro y la realización del último seminario, que se llamó Educar Saberes Alterados, nos pareció interesante en este mundo alterado, en estos tiempos alterados, retomar esa idea, recoger ese guante y volver a pensarlo hoy.